Decía entonces que en esta clase 9 estamos estudiando las funciones inversas, en las cuales vemos el planteamiento clásico que hacemos de las funciones. Estamos viendo cómo podemos despejar la x, ¿no? Para que afecte de manera inversa estas funciones a la variable dependiente y. Tendríamos que poner entre paréntesis. Ahora, esto lo hemos estado haciendo en realidad, especialmente lo hemos estado aplicando cuando trabajamos volúmenes o áreas en las que tenemos que cambiar, ¿no? La partición o la variable de análisis. Por ejemplo, ¿no? Hemos dicho que si tengo una parábola y igual a x al cuadrado, esto puedo convertirle en su forma en la que la variable independiente pasaría a ser la y la podría despejar para constituir con esto la f de y, que sería x, igual, esto pasaría al otro lado como una, con la operación inversa a la potencia, que sería la raíz de y. Eso en realidad ya lo hemos estado haciendo. Esto es un caso particular de esto que les he explicado en general. Ahora, a pesar de este cambio, esta y esta son funciones iguales. Es decir, si ustedes grafican, les va a dar lo mismo graficar esto que es. Esa es la característica, ¿no? Son iguales. Pongamos otro, ¿no? Supongamos que no es tan simple como este, digamos que tenga una función trigonométrica y igual a secante de x más 1. Supongamos. ¿Cuál sería el procedimiento? El procedimiento sería intercambiar el orden. Y despejar la x. Esta función secante va a pasar al otro lado como una función inversa. La secante inversa se le conoce como arco secante o secante inversa, ¿no? En este caso de la variable y. Y allí puedo despejar la x. La x sería igual a la secante inversa de y menos 1. Este 1 que resta a toda esta función inversa, no solo la y. A pesar del cambio, ¿no? Si yo grafico esto o si grafico esto, me va a dar la misma gráfica. Por lo tanto, estas son iguales. ¿Dónde está entonces el procedimiento para obtener la función inversa? Si lo que he hecho hasta aquí me dan funciones que son iguales. El procedimiento es el siguiente, ¿no? Cuando consigo una función inversa de otra, cuando se intercambian las variables. Es decir, si cambio x por y cambio y por x, allí sí que le he dado un cambio a la función y la función que obtengo es la inversa. Es decir, después de haber hecho este procedimiento, el último paso sería que esta x se convierta en y. La función queda como inversa y la variable y se convierte en la variable x. Entonces, mientras que la relación entre estas dos es de funciones que son iguales, sin conversión, solamente como
una representación de una variable en función de la otra. En esta efectivamente sí se consigue que la función ya sea inversa de esta. Es decir, estas ya no son iguales. Si yo relaciono esta con esta, la relación entre las dos es de funciones inversas. Eso quiere decir que en estos ejemplos que he puesto acá, todavía me faltaría hacer este cambio. Cambiar X por Y. ¿No? Y ahí sí, estas dos funciones no tienen una relación de igualdad, pero sí una relación de funciones inversas. Puedo decir que esta es la inversa de esta o al revés, o viceversa, ¿no? Son inversas. Este de aquí, cambio X por Y, secante inversa de X menos Y. Tendría entonces un procedimiento para obtener funciones inversas a partir de funciones dadas. Ese sería el procedimiento. Este sería el procedimiento general para cualquier función. Vamos a hacer más ejemplos, partiendo desde la función más elemental. La función más elemental que puede haber es la función algebraica de aquí, y igual x. Ustedes saben que esta función de aquí, ¿no?, pasa por el origen a 45 grados entre los ejes. Es un recto. Voy a sacar la inversa de esta función. Tendría que ordenarle al revés y luego cambiar x por y. Al hacer este procedimiento, esta función de aquí es la inversa de esta de acá. Ustedes me dirán, pero ¿cómo va a ser la inversa si son iguales? Resulta que justamente esta es una de las características de esta función. La función inversa de la función y igual a x es la misma función y igual a x. Y su representación gráfica es esta. Esta función de aquí es la función básica que me permite tener una idea de cómo se transforman las funciones a través de su inversa. Este de aquí hace las veces de un espejo en el cual se refleja todo aquello que se dibuja por sobre él, reflejándose en dónde. Obviamente al otro lado del espejo, acá. Es decir, algo que dibujé yo aquí se reflejará en este espejo y para la inversa se estará dibujando acá. Tenemos que hacer una práctica, ¿no? Realmente se coloca aquí un espejo que tenga forma rectangular o cuadrada. Se lo coloca aquí con orientación hacia allá. Todo aquello que se ve por el espejo, al verlo a través de él, se proyecta al otro lado como su inversa. Esto realmente no es solamente una forma de decir, sino realmente si se coloca un espejo aquí, se ve la función inversa al otro lado, reflejada en el vidrio.
Vean si se van consiguiendo un espejito rectangular pequeño que se pueda colocar allí para hacer esa práctica. Siendo esta la función más básica, ¿cuál sería? Vamos a poner aquí como ejemplo 3. La gráfica de una función y su inversa. Supongamos la parábola. La parábola y igual a x al cuadrado, ¿no? Sería x al cuadrado igual y. Y esto pasaría al otro lado como raíz. Y luego intercambiaría las variables, es decir, x es y es x. Estas dos funciones ya vimos que son inversas, pero ahora queremos saber cómo es su gráfico. Voy a dibujar una rama de la parábola de esta. Sería una parábola más o menos así. La y igual raíz de x es una rama de parábola que se desarrolla alrededor del eje x. Así como esta es una rama de parábola que se desarrollaba alrededor del eje y. ¿Cuál sería la rama de esta parábola? Cada valor que tiene x, ¿no es cierto? Sube un valor y, de tal manera que se constituye como una especie de parábola alrededor de x, más o menos así. Vamos a ver cómo esta función y igual a x hace efectivamente ese papel de espejo entre dos funciones. Esta sería la recta y igual a x. Vamos a ver qué pasaría si yo coloco un espejo sobre esta recta. Si coloco un espejo aquí, a ver, pongamos esto. Allí se ve solamente la mitad de la gráfica. Si coloco un punto aquí, ese punto se va a reflejar en el espejo a la misma distancia de esto, pero al otro lado. Es decir, aquí. Ya tendría estos dos puntos. Si este fuera el punto, el reflejo va a estar un poco más cerca, o sea, aquí. Y si le pongo el punto sobre el espejo, aquí va a estar el punto, es decir, coincide. Ahora, ¿qué pasa si es que cruzo esta barrera? Si cruzo esta barrera, tendría que cambiar de posición el espejo. Ahora, ¿qué ocurriría? Que todo aquello que coloco acá se va a reflejar en el espejo al otro lado. Por ejemplo, este punto. Este punto se va a ver en el espejo y se va a reflejar aquí. Vamos a hacer la práctica con un espejo real, ¿no? Lo que pasa es que me cambié de casa, yo tenía el espejito y se me rompió. Así que tengo que ver de cero un nuevo y les muestro. Váyanse por lo pronto ustedes consiguiéndose un espejito rectangular, como el que les mostré, pero que tenga el espejito. A ver, entonces, siendo así, este se estaría reflejando aquí, este se estaría reflejando aquí, y el origen se refleja sobre sí mismo. Todos estos puntos van a definir la gráfica de la parábola. Y su reflejo sobre esta recta va a definir la gráfica de esta otra parábola, ¿no? Que es idéntica a esta, pero se desarrolla alrededor del eje X.
Cuando las funciones son lineales, eso es más fácil de apreciar. Supongamos la y igual x más 1. Cuando x es 0, y es 1. Cuando x es menos 1, y es 0. Esta sería la gráfica de una recta. Y igual x más 1. Si este fuera el espejo, ¿cuál sería el reflejo de esa sobre este espejo? Como ya hemos dicho, a la misma distancia se refleja, ¿no? Este corte se refleja en un corte acá y este corte se refleja en un corte. Tendría que ser una recta. Fíjense que con este método estoy haciendo la gráfica antes de la función. ¿Cuál sería la ecuación de esta función? Esta sería la inversa de esta. Se obtendría despejando x, que sería y menos 1. E intercambiando x por y. Es decir, y es igual a x menos 1. Solo cambiamos las x con las y, ¿no? Después de hacer el proceso de despejar, solo cambiamos las x con las y. Aquello que les esté afectando, ¿no? Como potencias o eso, quedan tal como quede. El intercambio es solo de x por y. Entonces, esta de aquí sería la gráfica de la función inversa. Efectivamente, cuando x es 1 y es 0, y cuando x es 0 y es menos 1. Esta función es inversa de esta. Una de las funciones que mejor me ayudan a comprender este concepto es la función trascendente y igual a la x. Todos conocemos la gráfica de la función y igual a la x. Siendo esto x y esto y. La función y igual a la x consta en 0, 1 y se desarrolla de esta forma. Crece de manera exponencial. Si nosotros aplicáramos aquí, vamos a hacer esto, ¿no? Este método del espejo, sin saber qué tipo de función es la que estoy obteniendo, sino solamente basándome en el reflejo. Fíjense, esto de aquí tiene que reflejarse sobre el espejo, ¿no es cierto? Este valor de aquí, ¿no? En el espejo se colocará a la misma distancia del eje. Es decir, viene hacia acá y se coloca aquí. Este punto de acá, que se va alejando del espejo, aquí se alejará algo más o menos similar, supongamos. Si quiero unir estos tres puntos con una curva, tendré una gráfica que es conocida por nosotros. ¿Cuál es la gráfica conocida por nosotros que tiene este desarrollo? ¿Alguien me puede decir? Y igual al logaritmo de x.
Y igual al logaritmo de x, exacto. Aquí le identifico por la forma. ¿Cuál sería el procedimiento? Tendría que intercambiar a la x igual y. El e pasa al otro lado como logaritmo natural. Y luego intercambio las variables. Este de aquí se convertiría en y esta se convertiría en x. Esta sería la función inversa de la función exponencial. Es decir, hay una relación de inversibilidad entre la función exponencial y la función logaritmo. Y este es su gráfico. Nosotros esto en realidad ya lo teníamos estudiado. Ahora, hay que tener en cuenta algo más en cuanto a las funciones inversas. Y es el hecho de que tienen que ser funciones. No pueden ser ecuaciones. Por lo tanto, no me van a pedir la inversa de una ecuación, sino de una función. Para poder asegurarme de eso, a cada función yo le tengo que acompañar su dominio y su rango. Es decir, qué valores de x sirven para esta y qué valores de y, ¿no?, se obtienen al sustituir esta en la función. Vamos a colocar aquí el dominio de la función exponencial. Los valores de x que acepta la función exponencial, como nos podemos fijar aquí, son todos los valores de x, de menos infinito a infinito. Se supone que no hay esto, obviamente. Estoy viendo solo la función exponencial. Todos los valores de x que pertenecen a los números reales, que van de menos infinito a infinito. El rango serían los valores de y que satisfacen este dominio. Es decir, los y tales que y pertenecen a valores que van. A ver. Si no existiera esto, ¿no? La y no puede ser negativa. Ni siquiera puede ser cero. Porque esta curva es asintótica al eje. Es decir, nunca se va a encontrar. Por lo tanto, la y va de 0 al infinito. Una característica de las funciones inversas es que determinan su dominio y su rango en función de intercambiar el dominio y el rango de las funciones originales. Es decir, el dominio y el rango de esta función aquí ya estaría establecido, cambiando esta r por d y esta d por r. Veamos este dominio. Según lo que acabo de decir, este de aquí sería x tales que x pertenecen a valores que van de 0 a infinito. El dominio de esta función inversa es el rango de la función original. Efectivamente vemos que la x, sin contenerle el 0, ¿no?, puede tener valores que van desde 0 hasta infinito. Y no tiene valores negativos de x. El rango debería ser el dominio de esta. Es decir, y tales que y pertenezcan a valores que van de menos infinito a infinito. Como puedo ver aquí, los valores de y pueden ser negativos o pueden ser positivos hasta el infinito. Y no lo puse porque observé esto, sino porque intercambié esto.
Así como funciona en esta, funcionaría en todas. Es decir, si yo tengo hecho el análisis de una función con su dominio y su rango incluido, ya tendría el análisis de la función inversa con su dominio y rango incluido. Eso es importante, porque puede hacer que el dominio y el rango de una función inversa se complique. Entonces, tener aquí es una buena guía, una orientación para saber cómo se podría comportar la inversa. Además de eso, las funciones tienen una relación entre las variables dependiente e independiente. Esa relación es biunívoca. Para cada elemento de X existe uno y un solo elemento de Y. Esa es la condición. Todas las que hemos estado viendo hace un momento tenían características de funciones. Pero ¿qué pasa si es que les piden analizar, por ejemplo, la función trigonométrica y igual, voy a ponerle aquí, seno de X. Esto como función, ¿no? Es una onda, parte de 0, en pi sobre 2, llega a su máximo, que es 1, y luego hasta pi desciende. Formando una curva en este sentido. Y no se queda allí. Continúa esta onda. Y también sigue acá. A ver, no tanto. A ver. Esta sí es una función. Porque si tomamos valores de X, vemos que chocan solamente en un valor de Y, constituyéndose un par ordenado único. O incluso aquí. Si me paso de pi, los valores ya son negativos, siendo diferentes para cada recta vertical que yo pueda poner, sea a la derecha o sea a la izquierda. Para un valor de X hay uno solo de Y. Por lo tanto, cumple el concepto de función. Sin embargo, si yo atravesara estas ondas con líneas horizontales, esto ya no se estaría dando. Es decir, para cada valor de Y, yo estoy obteniendo dos valores de X, uno aquí y otro acá. Y eso ocurre, ¿no?, en todos los valores excepto en el 1. Si ustedes se fijan, cruza aquí, cruza acá, o incluso en negativos, ¿no? Para este valor de Y, si le extiendo hacia acá, choca aquí, y si le extiendo hacia acá, choca acá. O más de 2 incluso, ¿no? De hecho, aquí va a tener infinitos puntos, si me voy hacia la derecha. Por lo tanto, aquí tendría que redefinir la función inversa como función. Vamos a hacer los los 3 procedimientos. Primero, vamos a convertir esta en su inversa. Después, vamos a aplicar el criterio 1 a 1, ¿no?, de rectas verticales. Y luego voy a aplicar el criterio para encontrar el dominio y el rango.
A ver, vamos cuál es el dominio y el rango de esta función periódica. La X con líneas verticales sí cumple ser 1 a 1 desde menos infinito hasta infinito. Mientras que el rango, los valores de Y que puede aceptar, el mínimo valor acá es menos 1 con 3 medios de pi sería, ¿no? Se obtiene menos 1. Si choca aquí, ya no puede bajar más. Es decir, los valores Y pertenecen a valores que van desde menos 1 hasta 1. A ver, sería corchete, ¿no? Que incluye el menos 1 y el 1. Ese sería el rango. Ahora, hagamos los procedimientos que les he mencionado. Primero, hallemos la inversa, es decir, despejo, ¿no? Seno de X igual Y. Luego paso el seno al otro lado como un seno inverso. Es lo contrario que sí acá. Y luego intercambio las variables. Y es igual al seno inverso de X. Tengo la función inversa. Ahora, vamos a establecer el dominio y el rango de esto, considerando el hecho de que no pueden extenderse de tal manera que las curvas, ¿no? Corten en más de un punto con las rectas verticales. A ver. Si yo quiero graficar esto, tendría dos formas. Ir dando valores a X para aplicando el seno inverso ver qué valores obtengo de Y. Otra sería, en base de esta gráfica, aplicar esta técnica del espejo y ver qué obtendría, ¿no? Si es que yo, al chequearle aquí, proyecto los puntos. A ver, este punto es clarísimo, ¿no? Esto no tiene que reflejarse en nada. Este punto de aquí, ¿cierto? Se reflejará sobre esta línea. Se reflejará acá. Y este punto de aquí se reflejará acá. Como tiene que pasar así. Es como que esta S de aquí se dibujaría o se tendría que dibujar así. Y acá tendría que hacer algo similar. Como que cerrando un lazo, ¿no? ¿En qué dominios y rangos está pasando eso? Lo que antes era Y, ahora es X. Es decir, lo máximo que puede extenderse en X es 1. Esta especie de S acostada. Y asimismo, puede tomar valores negativos en Y hasta menos 1. Eso quiere decir que esto cambiará a X y el valor tendrá que ser mínimo que pueda alcanzar, será menos. ¿Qué pasaría con los valores de X?
Los valores de X tendrían que convertirse en los valores de Y. Este valor de pi sobre 2, positivo. Voy a ponerle aquí. Sería aquel valor en el que se encontrarían con el 1, porque para pi sobre 2, ¿no? El valor de X en este caso tendría que ser 1, ¿verdad? Está un poquito más. Aquí vemos que cuando X valiera, por ejemplo, pi sobre 4, ¿no? Si es que X fuera pi sobre 4, ¿no? Esto se elevaría a un valor sería raíz de 2 sobre 2. Pero ahora el valor de pi sobre 4 estaría aquí. Bueno, la mitad de pi sobre 4. Entonces esto se elevaría a un valor, ¿no es cierto? Que estaría aproximadamente, digamos, esto. Es decir, esta onda de aquí tendría que verle como que se va a desarrollar de una forma sinuosa, así, sobre el eje Y. Así como acá le veía que se desarrollaba sobre el eje X de una forma sinuosa, ahora se desarrolla así sobre el eje Y. Sin embargo, no puedo poner toda la curva porque ya vi que tenía este problema. ¿Mm? Tenía este problema de que no se daba una relación 1 a 1. Bueno, ya tengo la mitad. Hacia abajo, ¿qué pasa? A lo menos que puede llegar es a menos pi sobre 2. Esta onda acá se reflejaba de esta forma. Es decir, esta onda que va así, acá continúa desarrollándose de esta manera. Es decir, tendría que venir, subir hasta cuando se encuentre con menos pi sobre 2, 1. Algo así. Y hasta ahí puede llegar. Porque si el objetivo es que líneas verticales le corten para cada valor de X en un solo valor de Y, estos puntos de aquí desarrollan la curva. Si es que yo me paso de aquí, estas rectas verticales cortarían ya en más de un punto, lo que haría que esto deje de ser función. Por lo tanto, aquí tengo que discriminar tanto el dominio como el rango. Les había dicho hace un momento que el dominio del uno se convierte en el rango del otro. ¿Cuál sería entonces, siguiendo ese criterio, el dominio de esta función? El rango de esta. Es decir, el dominio efectivamente debe ir solamente de menos 1 a 1. Pero ahora ya no es Y, sino es X. Contiene a menos 1 y 1. Ahora, este dominio debería ser el rango de este. Pero hay un problema. Que de menos infinito a infinito para Y se daría este problema del doble cruce. Para que quede con una relación biunívoca 1 a 1, esto solamente puede ir de menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Ese sería el rango de esta función, ya no el de acá. Es decir, la Y pertenecería a valores que van de menos pi sobre 2
Puede ser menos pi sobre 2. Hasta el más alto, que sería pi sobre 2, incluido. Esa es la forma de construir funciones inversas a partir de funciones conocidas. No sé si tienen alguna pregunta. Como tenemos que hacer el cálculo diferencial de las funciones y de sus inversas, nosotros tenemos hecho ya o avanzado el cálculo de funciones. Pero en cuanto a funciones inversas, no hemos avanzado prácticamente nada. Para poder arrancar ese estudio, es necesario que ustedes dominen las funciones inversas en cuanto a su gráfica y a la determinación de su dominio y su rango. Entonces vamos a enfocarle para que la tarea se dedique a eso y ustedes puedan venir practicando a tal punto que en base a una retroalimentación podamos ya establecer procedimientos para cálculo diferencial e integral de funciones inversas. Hagamos entonces la tarea 11. A ver, fíjense lo que les voy a pedir, no muy puntual. Les voy a ir explicando la tarea, aunque después igual les mando la foto. Vamos a graficar con dominio y rango la función inversa de f de x igual a la raíz de x más 1. ¿Cuál sería el procedimiento para poder hacer esto? Van a tener que tomar esta función, graficarla, hallar su dominio y hallar su rango. Eso no lo van a hacer dentro de la tarea. Eso lo van a hacer en una hoja borrador, para que tengan bien claro cómo es la función, su dominio y su rango. Una vez que han hecho eso, ya como tarea, van a hacer el proceso de despejar, ¿no? Y en función de x. La f de x obviamente se convertiría en y. Despejan, hallan la función inversa, escriben la función inversa. Y observando lo que hicieron para obtener la función original, sea, a ver, por ser primera vez, puede ser que dando puntos, o con el método este del espejo, o por el parecido que tuviera esta función inversa con la función original, ¿no? Van a establecer su gráfica. Van a establecer con la gráfica, con su dominio y su rango, viendo que lo que estén graficando sea una función, no una ecuación, es decir, verificando que no hay dos puntos de corte para las líneas verticales, paralelas al eje Y. No pueden cortarse en más de un punto.
Si cumple esas características, ponen el dominio y el rango de esa función y le relacionan con la que hicieron. Es decir, lo que estuvimos diciendo hace un momento, pero ya hecho por ustedes hasta que le capten la idea y puedan eh, tener claro ese procedimiento y lo que implica, obviamente. Una vez que tengan eso, van a estar en mejores condiciones de empezar a hacer esto, ¿no? Con las funciones trigonométricas, de las cuales no hemos estudiado las funciones inversas formalmente. Me refiero a las funciones inversas, a ver, trigonométricas inversas desde el punto de vista del cálculo. Entonces vamos a graficar con dominio y rango las funciones inversas. Si necesitan hacer la función original, lo hacen en borrador, ¿no? En la tarea ya solo dejan constancia de las funciones inversas graficadas y determinadas su dominio y su rango. Y vamos a hacer de todas las 6, ¿no? Yo ya hice el C, les tendrá que salir igual. Nos estarían faltando entonces, a partir del coseno, tangente, cotangente, cosecante y secante. Todas las inversas de esta. Ese sería el segundo punto. Y el tercero sería graficar con dominio y rango las funciones inversas de las funciones. Una que ya hicimos, ¿no? La y igual a la x. Ya estaría hecha en el desarrollo de esta clase. Ustedes lo replicarían en la tarea. Pero nos estaría faltando la y igual a la x. La y igual a la x va a tener la función inversa logaritmo base a. Entonces necesitaríamos que puedan graficar esa con su dominio y su rango también. Entonces no hay 4 funciones inversas de las trascendentes. Solamente habrían las 2 funciones y sus 2 inversas. Esas serían las 4 en total. Con ese conocimiento podemos lanzarnos ya al otro. ¿Qué les parece? ¿Sí está comprendido? Sí, profe. Perfecto. Chicos, entonces eso sería. Creo que tienen suficiente actividad hasta el jueves. Nos estaríamos viendo allí. Si quieren, si gustan, pueden quedarse ya de una vez haciendo. Tienen un tiempo. Muchas gracias entonces. Nos vemos el jueves.
Gracias, profe. Gracias, profe. Ya, chicos, hasta luego. Profe, Sí, profe, sí, profe. sí, dígame. Es una pregunta acerca de la prueba. Pasa que ayer yo ya tenía abierto el de virtual y cuando quería enviar la prueba me sale sesión extendida, algo así, y cuando quería iniciar me salía usuario no autentificado. Cuando logré ingresar, ya no pude enviar la prueba y le mandé a su correo. Sí, No lo sé que si hay pasa es algún que problema. ya se pasó del plazo extendido. Le revisan el correo a la hora y bueno, está Em, dentro de lo aceptable, le voy a calificar desde ahí. ya, profe. Pensé que no había visto el correo. Por eso estaba Sí, preocupada. pero ya quería de una vez calificar para responderle. Ya, profe, ya. Bueno, ya, Eso nomás era todo. Gracias, profe. ya. Hasta luego, chicos. Pásenme.